Capítulo 1. El silencio antes del poder. Hay un momento antes del grito. Un instante antes de la palabra. Un vacío sagrado entre el pensamiento y su nacimiento. Ese momento es donde comienza todo. No es la voz lo que primero se escucha. Es la intención. Es la claridad del alma antes de la claridad del lenguaje. Porque el que domina la palabra no es aquel que habla más fuerte, sino aquel cuya voz viene de un lugar tan profundo que hace temblar lo invisible. Mira el mundo. Observa cómo el ruido lo ahoga todo. Opiniones lanzadas como espadas. Palabras vacías, repetidas sin alma, sin carne, sin fuego. Pero tú no estás aquí para añadir más ruido. Tú estás aquí para despertar el eco de lo verdadero. Nadie recuerda al que simplemente habló. Se recuerda al que dijo lo que nadie se atrevía a decir. Se recuerda al que, con una sola frase, rompió cadenas, cambió caminos, encendió mundos. Lincoln en Gettysburg. Churchill ante el miedo. Mandela frente al odio. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a decidir que tus palabras ya no van a ser pequeñas? Pero antes de hablar con claridad, primero tienes que ver con claridad. El lenguaje es una extensión de la visión interna. No puedes guiar a otros si primero no has atravesado tus propios laberintos. Edison no descubrió la luz eléctrica encendiendo un foco. La descubrió tropezando 1000 veces en la oscuridad. Fallando. Intentando. Pero lo que hizo que su voz fuera escuchada no fue la invención, sino la convicción. Hablaba desde la experiencia de haberse quemado las manos intentando encender el mundo. ¿Y tú, desde dónde hablas? Porque hablar con claridad no es articular bien. Es sentir con precisión. Es mirar hacia adentro y arrancar las palabras desde las raíces de lo vivido. Es sostener el silencio hasta que lo que llevas dentro tenga el peso suficiente para merecer ser oído. No confundas velocidad con impacto. Mira a Lincoln. Cada palabra que escribió sangraba. Cada pausa tenía historia. No era elocuencia. Era verdad. Era una voz que no buscaba impresionar, sino transformar. Por eso, para hablar con claridad, primero tienes que vaciarte del ruido de los demás. Silenciar el coro de inseguridades que repites como si fueran tuyas. La claridad no se encuentra en libros de autoayuda ni en frases de redes sociales. Se encuentra en el crisol de la identidad. En el fuego del propósito. En las noches en que nadie te escucha, pero tú decides seguir construyendo tu voz. La voz poderosa no nace en el escenario. Nace en la soledad. En ese lugar donde no puedes mentirte. Donde cada palabra que pronuncias es un espejo. Allí, en ese abismo, es donde se forja la autenticidad. Andrew Carnegie una vez dijo, el hombre que no puede hablar con claridad no puede pensar con claridad. Y tenía razón. Porque hablar no es decorar el pensamiento. Es revelarlo. Es ponerlo a prueba. Es ordenarlo. Tus ideas no existen hasta que no pueden sostenerse en palabras que ardan, que corten, que construyan. No se trata de sonar inteligente. Se trata de sonar real. De invocar la esencia de lo que eres, sin adornos. Sin máscaras. Y para eso, necesitas silencio. Sí, silencio. Porque solo cuando callas, escuchas. Y cuando escuchas, comienzas a distinguir lo importante de lo accesorio. Lo eterno de lo fugaz. Ahí empieza la claridad. Piensa en Walt Disney. El hombre que soñaba con ratones y castillos cuando todos hablaban de guerras y límites. ¿Crees que su voz fue clara desde el principio? No. Lo llamaron loco. Visionario. Idealista. Pero él hablaba desde una visión que ya era realidad en su mente. Su claridad venía de su certeza. Su voz no era un acto. Era un testimonio. Y eso es lo que el mundo necesita. No más discursos vacíos. No más poses. Necesita almas que ardan. Que puedan mirar al caos y decir, esto es lo que veo. Esto es lo que creo. Esto es lo que soy. Porque hablar con seguridad no es gritar más fuerte. Es estar tan alineado contigo mismo que la duda se desvanece en presencia de tu autenticidad. A veces no necesitas tener todas las respuestas. A veces solo necesitas tener la valentía de decir, esto es lo que sé. Esto es lo que siento. Y aquí estoy. La claridad no es rigidez.
Es transparencia. La seguridad no es arrogancia. Es coherencia. Y la voz, la verdadera voz, no es un instrumento de persuasión. Es un acto de presencia. Mira a Ford. Mientras otros soñaban con caballos más rápidos, él imaginó un mundo motorizado. Y cuando hablaba, no convencía con tecnicismos. Convencía con fe. Una fe tan profunda en su visión que las palabras simplemente seguían a la certeza. Esa es la clave. No empieces con la palabra. Empieza con la visión. Y la palabra la seguirá. Tú no estás aquí para sonar bonito. Estás aquí para resonar con verdad. No para complacer, sino para despertar. No para repetir, sino para revelar. Así que la próxima vez que tomes la palabra, hazlo como quien sabe que lo que va a decir no viene solo de su boca, sino de su historia. De su fuego. De sus noches sin dormir. De sus heridas transformadas en sabiduría. Esa es la voz que el mundo respeta. La que no necesita adornos. La que no pide permiso. Porque cuando hablas desde tu verdad más clara, el mundo se detiene. Escucha. Y responde. La claridad no es un lujo. Es un deber. Y tú, que has sentido lo que otros solo han pensado, tú tienes la obligación de hablar. No para llenar el aire, sino para encenderlo. Porque cuando una sola voz clara emerge en medio del ruido, no necesita gritar. Simplemente se convierte en destino. Capítulo 2. La mente como terreno sagrado. Desde el primer momento en que el ser humano se atrevió a pronunciar una palabra, su mundo cambió para siempre, porque la palabra no fue un simple sonido, fue una declaración silenciosa de conciencia, una chispa que separó la oscuridad del entendimiento de la luz del significado. Pero lo que muchos olvidan es que antes de cualquier palabra poderosa, hay un pensamiento poderoso, y antes de cualquier pensamiento poderoso, hay una mente disciplinada. Por eso, antes de que tu voz impacte al mundo, tu mente debe aprender a gobernarse a sí misma. La claridad al hablar no es un accidente. No es un don otorgado a unos pocos afortunados, ni el resultado de memorizar frases inspiradoras o técnicas de oratoria. La claridad es el reflejo directo del estado de tu mente. Si tus pensamientos son un campo minado de dudas, temores, juicios ajenos y creencias prestadas, tus palabras serán torpes, vacilantes, huecas, desconectadas. Pero si tu mente es un terreno fértil, arado por la introspección, regado con la verdad y cultivado con propósito, entonces tus palabras no solo serán claras, serán inevitables, serán inconfundibles. Mira a los grandes constructores de historia. Thomas Edison no hablaba desde el ego de un inventor, hablaba desde la obsesión de una mente que no conocía la palabra imposible. Cuando decía que no había fracasado, sino que había encontrado 1000 formas de no lograrlo, no era retórica, era la manifestación verbal de una mente que había hecho las paces con el error, que había abrazado el proceso, que había entendido que la claridad no se busca en la perfección, sino en la honestidad radical con uno mismo. No puedes hablar con seguridad si estás lleno de contradicciones internas. No puedes ser claro si no te has tomado el tiempo de cuestionar tus propias creencias hasta que se derrumben las heredadas y solo queden las construidas por experiencia. La mente es un templo o una prisión. Tú decides. Muchos viven como esclavos de su diálogo interno sin saberlo, repitiéndose frases como no soy suficiente, no sé cómo hacerlo, ¿qué pensarán de mí? Como si esas palabras fueran verdades universales en lugar de programas mentales que alguien más escribió por ellos. ¿Cómo vas a hablar con seguridad si tu mente es un campo de batalla donde tus sueños luchan contra tus miedos y cada día pierden terreno? La claridad mental comienza con una decisión, la decisión de no aceptar como verdad cualquier pensamiento que aparezca en tu conciencia. No eres tus pensamientos. Eres el arquitecto que decide cuáles se quedan y cuáles se derriban. Henry Ford dijo, tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. Y no lo dijo como una frase optimista. Lo dijo como una advertencia. Porque tu mente obedece. Si tú le dices que eres débil, obedecerá. Si le dices que no tienes nada que aportar, que tu voz no tiene peso, que tus ideas no merecen salir a la luz, tu mente buscará todas las pruebas posibles para confirmarlo. Pero si tú, incluso en la oscuridad, incluso en medio del caos, decides declarar con convicción que tienes algo que decir,
algo que aportar, algo que dejar, tu mente también obedecerá y se alineará para servirte. La voz fuerte nace de la mente firme. La mente firme nace de la disciplina interna. Y la disciplina interna no es castigo, es libertad. Es elegir todos los días lo que piensas, cómo lo piensas, desde donde lo piensas. Es limpiar tu mundo interno con el mismo rigor con el que limpias tu casa cuando sabes que vendrá alguien importante. Porque adivina que, todos los días, alguien importante entra a tu mente. Eres tú. No puedes tener claridad si tu mente está abarrotada. Necesitas hacer espacio. Espacio para la verdad. Espacio para la visión. Espacio para el propósito. Y eso se logra enfrentándote a ti mismo. Preguntándote sin piedad, ¿lo que creo es mío o es prestado? ¿Lo que pienso me sirve o me sabotea? ¿Lo que repito en mi mente me acerca a quien quiero ser o me encierra en quien fui? Mira a los grandes oradores, no en sus discursos, sino en sus momentos de silencio. Mira a Martin Luther King antes de hablar. Mira sus ojos. No hay ansiedad. No hay duda. Hay determinación. Hay una mente tan alineada con su verdad que las palabras fluyen no desde la técnica, sino desde la integridad. Él no hablaba para sonar bien. Hablaba porque era inevitable. Porque su mente ya había decidido que la verdad valía más que el miedo. Tú también puedes alcanzar ese nivel de claridad, pero no será regalado. Tendrás que ir dentro de ti. Tendrás que revisar cada rincón de tu mente como un general inspeccionando el terreno antes de una batalla. Tendrás que mirar de frente tus creencias más queridas y preguntarte si son verdaderas o simplemente cómodas. Porque no se puede hablar con fuerza si uno no está dispuesto a dejar morir las mentiras que lo mantienen débil. La claridad comienza en el pensamiento, pero no cualquier pensamiento. Comienza en el pensamiento valiente. El pensamiento que no teme al juicio, que no busca aprobación, que no se esconde detrás de máscaras sociales. Comienza en el pensamiento que nace de la experiencia, de la observación profunda, de la búsqueda de lo esencial. No hables por hablar. No llenes el espacio. No uses palabras como escudo. Usa la mente como espada. Afilada. Precisa. Lúcida. Y recuerda, cada palabra que pronuncias es una ventana a tu mundo interno. Si tus palabras son caóticas, tu mente lo es. Si tus palabras son tibias, tus convicciones también. Si tus palabras son lentas, vacilantes, inseguras, lo que está fallando no es tu boca, es tu mente. Por eso, antes de preocuparte por cómo sonar, preocúpate por cómo piensas. Antes de buscar técnicas, busca principios. Antes de estudiar oratoria, estudia filosofía. Porque no hay mayor poder que una mente que ha elegido conscientemente en qué creer, que ignorar y que defender hasta el final. Esa mente no necesita gritar. No necesita convencer. Solo necesita hablar. Y el mundo escuchará, no porque deba, sino porque no podrá evitarlo. Capítulo 3. La certeza invisible, creer antes de convencer. Si existe una fuerza que precede a cada palabra que ha cambiado el rumbo de la historia, es la creencia. No la creencia superficial, no esa que se menciona para sonar seguro en público, sino la creencia que nace desde las entrañas, que vive bajo la piel, que respira incluso cuando no se dice en voz alta. La claridad en la comunicación no es un producto final que se pule con frases bonitas y práctica frente al espejo, es el subproducto inevitable de una mente que ha decidido creer profundamente en lo que dice, incluso cuando nadie más lo hace, incluso cuando no hay garantías, incluso cuando la incertidumbre se siente más real que la esperanza. La creencia auténtica no grita, pero se escucha más fuerte que cualquier voz que intente aparentar seguridad. Mira a los líderes que han transformado civilizaciones, no hablaban desde un guión preestablecido, hablaban desde una convicción tan sólida que sus palabras tenían peso antes de salir de su boca. Piensa en Gandhi, un hombre sin armas, sin ejército, sin medios tradicionales de poder, y aún así, sus palabras desmantelaron imperios, porque hablaban desde una creencia inquebrantable en la verdad y en la justicia. Él no necesitó elevar el volumen, porque su certeza ya era una presencia. Así como una brújula siempre señala al norte sin importar hacia dónde vayas, tu creencia interna debe ser la guía que sostenga cada palabra que pronuncias.
Hablar con claridad y seguridad no se trata de ensayar frases de poder, sino de tener tan claro tu propósito, tan definido tu por qué, que las palabras surjan como una consecuencia inevitable de tu convicción. La creencia real no vacila. Puede dudar, claro, porque dudar es humano, pero nunca se desintegra. Al contrario, evoluciona, se adapta, se fortalece a través de la adversidad. Mira a Steve Jobs, cuando presentó el primer iPhone. No fue solo un lanzamiento de producto, fue una declaración de futuro. Mientras otros explicaban características técnicas, él contaba historias, mostraba visión, transmitía la certeza de que el mundo estaba a punto de cambiar, y lo hacía con una voz que no era ruidosa, pero sí imposible de ignorar. ¿Por qué? Porque creía profundamente en lo que decía. Porque no estaba improvisando entusiasmo. Estaba compartiendo una visión tan integrada a su identidad que su manera de hablar no necesitaba adornos, era auténtica, era clara, era poderosa. Esa es la diferencia entre quien comunica desde la superficie y quien lo hace desde las raíces. El primero se enfoca en impresionar, el segundo en transmitir verdad. Y cuando hablas desde una creencia arraigada, no necesitas convencer, porque tu convicción ya es una prueba en sí misma. La gente no sigue al más ruidoso, sigue al que transmite más certeza, al que parece haber caminado un camino que ellos todavía están buscando. Por eso, antes de querer convencer a otros, pregúntate si tú ya estás convencido. No de forma superficial, sino de manera profunda, íntima, silenciosa, irreversible. Porque aquí está la verdad que nadie quiere decirte: si no crees tú, tus palabras no importan. Podrás aprender todas las técnicas de respiración, proyección vocal, lenguaje corporal, pero si tus palabras no están sostenidas por una creencia real, tarde o temprano tu voz sonará hueca, y el mundo lo notará. No se trata de hablar bien, se trata de creer con tanta intensidad que tu manera de hablar se convierta en una extensión natural de tu certeza. No tienes que tener todas las respuestas, pero sí debes tener una conexión inquebrantable con tu mensaje. Cuando lo logras, algo cambia, ya no hablas para que te escuchen, hablas porque no puedes no hacerlo. Y no confundas creer con tener la razón. No se trata de imponer verdades. Se trata de estar tan alineado con tu experiencia, tu historia, tus aprendizajes, que tus palabras se conviertan en un reflejo de autenticidad, no en un intento de validación. Esa es la raíz de la seguridad, saber que lo que dices es tuyo, ganado, vivido, sentido, no prestado, no copiado, no diseñado para caer bien. La seguridad que nace de la creencia verdadera no pide permiso. Simplemente existe. Y cuando una persona habla desde esa profundidad, puede estar en medio de una sala llena de expertos, puede tener nervios, puede incluso tartamudear, y aún así, tendrá autoridad. No porque lo dice perfecto, sino porque lo dice desde lo verdadero. Tú puedes hablar así. No necesitas convertirte en un personaje, ni estudiar técnicas teatrales para sonar más convincente. Lo que necesitas es sentarte contigo mismo y preguntarte, con radical honestidad: ¿qué creo realmente? ¿Qué defiendo cuando nadie está mirando? ¿Qué valores no estoy dispuesto a negociar? Porque cuando encuentras eso, todo cambia. Tus palabras ya no serán inseguras. Ya no serán dudas disfrazadas de frases. Serán manifestaciones de tu identidad. Y esa es la comunicación más poderosa que existe, la que no es estrategia, sino expresión. Hay algo en la voz de alguien que cree en lo que dice, que el mundo reconoce instintivamente. Es como un pulso, una vibración distinta, una energía que no se puede falsificar. Puedes no estar de acuerdo con lo que esa persona dice, pero no puedes ignorarla. Porque su creencia la hace imparable. Y esa es la fuerza que tú necesitas cultivar si quieres hablar con claridad y seguridad, la fuerza de creer en ti, en tu mensaje, en tu historia, aunque aún no tengas todos los resultados, aunque aún no tengas todos los aplausos, aunque aún no tengas pruebas externas. Porque primero se cree, y luego el mundo responde. No al revés. Primero la fe interna. Luego el eco externo. Capítulo 4. La visión que da forma a la voz. Nadie puede hablar con verdadera claridad si no sabe hacia dónde va. Porque el lenguaje, en su forma más pura, no es un conjunto de sonidos organizados para describir lo que es, sino una herramienta para dar forma a lo que aún no existe.
Hablar con claridad y seguridad es imposible cuando no tienes una visión que te guíe, una imagen interna más grande que tus circunstancias actuales, más clara que tus temores, más fuerte que la opinión de los demás. La voz que transforma no es la que repite lo que todos dicen, sino la que describe con nitidez un futuro que aún no se ve y lo hace con tal convicción, con tal detalle, con tal fuerza, que el resto del mundo comienza a sentir que ese futuro es inevitable. La visión no es un lujo reservado a los soñadores. Es una necesidad de los que desean impactar. Porque si no sabes hacia dónde vas, tus palabras se vuelven ornamentales, sin dirección, sin propósito, sin estructura. Hablas para llenar el vacío, para sonar inteligente, para encajar, pero no para conducir, no para abrir caminos. Y en un mundo sobrecargado de información, lo que realmente se necesita no es más ruido, sino dirección. Necesitamos voces que no solo hablen con claridad, sino que sean faros, que orienten, que eleven, que recuerden lo esencial. Y eso solo es posible cuando hablas desde una visión clara y bien definida. Cuando Walt Disney imaginó su primer parque, nadie más podía ver lo que él veía. Tenía dibujos, sí, tenía ideas, maquetas, bocetos, pero sobre todo tenía una imagen mental que ardía dentro de él con tal intensidad que no importaba cuántas veces le dijeran que era imposible, absurdo o arriesgado. Cada vez que hablaba sobre ese sueño, no parecía estar vendiendo un proyecto, sino describiendo algo que ya existía dentro de él con una certeza tan profunda que contagiaba a quienes lo escuchaban. Su visión era más real que la duda. Y eso es lo que da poder a una voz, cuando lo que ves en tu mente es más real que lo que ves frente a tus ojos. Pero la visión no aparece por arte de magia. No se recibe pasivamente. Se construye. Se esculpe. Se alimenta. Tienes que dedicar tiempo, energía y enfoque a crear una imagen clara de quién quieres ser, de qué quieres representar, de qué impacto deseas dejar. Y cuando esa imagen es fuerte, cada palabra que digas será coherente con ella. Ya no improvisarás. Ya no hablarás al azar. Comenzarás a filtrar tus palabras, tus ideas, tus conversaciones, todo, a través del lente de tu visión. Esa es la raíz de la claridad, no buscar qué decir, sino saber qué estás construyendo con cada cosa que dices. Y no importa cuán lejos parezca tu visión en este momento. No importa si los demás la entienden o no. No importa si tú mismo dudas de ella a veces. Lo que importa es que sea tuya. Que te haga sentir vivo. Que te haga levantarte en las mañanas con dirección. Porque una visión no tiene que ser perfecta. Tiene que ser auténtica. Tiene que arder lo suficiente como para sobrevivir a la confusión, a la crítica y al cansancio. Tiene que ser tan tuya que no puedas traicionarla sin traicionarte a ti mismo. Cuando tienes ese tipo de visión, las palabras no las fuerzas, las sostienes. Y si no la tienes aún, no te preocupes. No necesitas esperar a que llegue como una revelación. Puedes empezar a construirla ahora, con intención. Empieza por preguntarte qué tipo de persona quieres ser cuando hablas. No qué técnicas usar, sino qué impacto quieres tener. ¿Quieres inspirar? ¿Guiar? ¿Despertar? ¿Confrontar? ¿Recordar lo esencial? ¿Mover a otros hacia la acción? No puedes hablar con claridad si no sabes qué tipo de energía estás intentando liberar en el mundo. La visión comienza con un porqué, pero se sostiene con un para qué claro. Y cuando ese para qué es fuerte, tu lenguaje cambia, tu postura cambia, tu presencia cambia. No subestimes el poder de tener claro hacia dónde vas. Porque una vez que lo tienes, incluso tus errores comienzan a tener sentido. Incluso tus silencios se vuelven estratégicos. Incluso tus fracasos se transforman en parte del camino. La visión convierte la incertidumbre en travesía. Convierte la voz en vehículo. Y eso se siente. Se nota. Se transmite. Una persona con visión puede estar en medio del caos y aún así hablar con firmeza, porque sabe que el caos es parte del mapa, no el final del camino. Mira a todos los grandes innovadores, los que rompieron esquemas, los que movieron culturas, los que dejaron una marca. Ninguno empezó sabiendo todo. Ninguno empezó con garantías. Pero todos, sin excepción, hablaban como si lo que soñaban ya estuviera en marcha. Como si fuera cuestión de tiempo. Como si ya fuera real.
Porque su visión no necesitaba aprobación externa para existir. Necesitaba compromiso interno. Y ese compromiso se escuchaba en cada palabra que decían. No necesitaban gritar. No necesitaban convencer. Su visión hablaba por ellos. Tú tienes que llegar a ese punto. No porque sea fácil. No porque el mundo lo esté esperando. Sino porque no puedes darte el lujo de vivir sin dirección. Porque una vida sin visión es una vida repetitiva, reactiva, frágil. Y una voz sin visión es una voz débil, sin raíces, sin impacto. Pero cuando unes una mente clara, una creencia firme y una visión ardiente, entonces cada palabra que pronuncias se convierte en acto creativo. Ya no comunicas información. Construyes realidad. Y eso es hablar con claridad, no solo ser entendido, sino ser sentido. Capítulo 5. La disciplina interna del lenguaje. Uno de los grandes errores que comete quien desea hablar con seguridad y claridad es pensar que la voz es una herramienta libre, espontánea, desatada por la emoción del momento o por la inspiración repentina, como si las grandes palabras surgieran de forma mágica cuando la situación lo demanda. Pero eso no es más que un espejismo romántico, una ilusión perpetuada por aquellos que no han comprendido la naturaleza del dominio real. Hablar con claridad no es un acto impulsivo ni un talento natural. Es el resultado inevitable de una disciplina interna rigurosa, silenciosa, constante, que entrena no solo la lengua, sino el pensamiento, la intención y la voluntad de elegir cada palabra como si fuera una acción irreversible. La disciplina es la arquitectura invisible que sostiene toda forma de grandeza. Nadie ve las horas de preparación detrás de un discurso que parece fluir con naturalidad. Nadie ve los cientos de conversaciones internas, los momentos de duda vencida, las noches en silencio afinando el mensaje. Pero allí es donde se forjan los verdaderos oradores, en el trabajo invisible que nadie aplaude. Andrew Carnegie no hablaba con fuerza porque tuviera carisma, hablaba con fuerza porque cada palabra que decía representaba una filosofía de vida que había pulido con años de experiencia, reflexión y decisión. No hablaba para ser escuchado. Hablaba porque cada sílaba que salía de su boca había pasado primero por el fuego de su conciencia. Y eso es lo que la mayoría no está dispuesta a hacer, someter su lenguaje a una estructura, a una coherencia, a una ética verbal. Vivimos en una era donde las palabras se lanzan sin responsabilidad, donde opinar se confunde con saber, donde hablar mucho se interpreta como hablar bien. Pero si tú quieres desarrollar una voz que corte la confusión como una hoja afilada, que deje marca, que ordene el caos, necesitas cultivar la disciplina de no decir cualquier cosa, de no hablar desde la reacción, de no emitir sonidos solo por llenar el vacío. Debes aprender a dominar el espacio entre el impulso y la palabra, ese espacio microscópico donde se decide si lo que vas a decir es una contribución o una descarga emocional sin dirección. La disciplina en el lenguaje empieza con una comprensión profunda del poder que tiene cada palabra que usas. Porque una palabra mal colocada puede destruir una conexión, una idea mal explicada puede sabotear una visión, un tono equivocado puede cerrar una puerta que no volverá a abrirse. No se trata de censurarte, se trata de refinar tu expresión. De no hablar por hablar, sino de construir con tus palabras algo más grande que tú. Disciplina no es rigidez, es conciencia activa. Es estar presente en cada conversación como si el destino de tu visión dependiera de ello. Porque en cierto sentido, así es. Y sí, hay un costo. La disciplina siempre lo tiene. Tendrás que resistir la urgencia de responder rápido, de impresionar con frases vacías, de usar palabras que suenan bien pero que no representan lo que realmente piensas. Tendrás que verte a ti mismo cometiendo errores y tener el carácter de corregirte sin drama. Tendrás que practicar en privado para poder comunicarte con poder en público. Disciplina es elegir cada día expresarte mejor, no por estética, sino por respeto, respeto por ti, por tu mensaje y por quienes te escuchan. Nadie confía en quien no se respeta a sí mismo cuando habla. Porque si tú no te tomas en serio, nadie más lo hará. El ejemplo de Abraham Lincoln es ineludible cuando hablamos de disciplina verbal. Era un hombre que entendía que el lenguaje no es un adorno, sino un acto político, espiritual y moral. Reescribía sus discursos hasta que no quedara una sola palabra innecesaria. Cada frase, cada pausa, cada imagen, era deliberada.
No hablaba para llenar el silencio. Hablaba para abrir caminos. Y su claridad no venía de un talento místico, sino de una ética férrea de expresión. Entendía que liderar no es decir lo que la gente quiere escuchar, sino decir lo que necesita escuchar con el tono, el peso y el momento exacto que permite que esas palabras se integren al alma. Eso es disciplina, no solo decir la verdad, sino decirla de forma que se vuelva inolvidable. Tú también tienes acceso a ese poder, pero debes pagar el precio. Y el precio es el compromiso diario con tu crecimiento como comunicador, no desde la técnica, sino desde la integridad. No desde la estética vacía, sino desde el contenido que transforma. Cada conversación que tienes es una oportunidad para entrenar. Cada silencio es una oportunidad para observar. Cada error es una oportunidad para afilar tu mensaje. Pero tienes que estar dispuesto a vivir esa práctica como un camino, no como un truco. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Quieren hablar con claridad y seguridad, pero no quieren hacer el trabajo incómodo de observar sus muletillas, sus contradicciones, sus incoherencias internas. Quieren sonar seguros sin serlo. Quieren sonar sabios sin estudiar. Quieren sonar auténticos sin conocerse. Y así nunca llegarán a la maestría. Porque el lenguaje no miente, siempre revela quién eres. Si estás lleno de miedo, se notará. Si no crees en lo que dices, se sentirá. Si no tienes estructura interna, tus palabras serán decorativas, no transformadoras. Por eso, antes de preocuparte por lo que dices, preocúpate por desde dónde lo dices. La disciplina no comienza en la boca, comienza en la conciencia. ¿Eres coherente con lo que predicas? ¿Te exiges lo que propones? ¿Hablas desde la experiencia o desde la teoría? ¿Tus palabras construyen o simplemente te justifican? Porque hay una diferencia monumental entre hablar para crear y hablar para ocultar. El primero requiere disciplina. El segundo solo requiere miedo. Así que hazte un favor, cultiva tu voz como un guerrero afila su espada. Con paciencia. Con estrategia. Con respeto por el poder que esa herramienta tiene. Porque tu voz es eso, una herramienta. Puede liberar o encadenar. Puede inspirar o adormecer. Puede guiar o manipular. Tú decides en qué se convierte. Pero solo puedes decidirlo si estás dispuesto a vivir bajo una ética de expresión, donde no dices lo que se siente bien, sino lo que es real, necesario y transformador. Y eso es lo que hace la disciplina, transforma tu voz de un instrumento de supervivencia en una extensión de tu propósito. La convierte en un canal por donde pasa tu identidad más elevada. Te obliga a estar a la altura de tus palabras. Y cuando llegas a ese nivel, cuando tu expresión está tallada por el compromiso, cuando tu lenguaje está ordenado por tu visión, entonces no necesitas pedir atención. Tu voz la comanda. No por volumen, sino por estructura. No por fuerza, sino por presencia. No por trucos, sino por verdad. Capítulo 6. El poder de la acción verbal. Hay una verdad silenciosa que muchos prefieren ignorar porque incomoda, porque exige, porque desnuda la hipocresía de nuestras intenciones. Las palabras sin acción no solo pierden valor, sino que se convierten en deudas con el alma. Hablar con claridad no es únicamente saber expresar una idea, no es solo sonar convincente o estructurar un argumento de forma elegante. Hablar con claridad es comprometerse públicamente con un nivel de integridad que obliga a que tus palabras se alineen con tus actos, porque cada vez que hablas, estás firmando un contrato invisible entre lo que dices y lo que haces, y si rompes ese contrato, tu voz pierde fuerza, pierde credibilidad, pierde vida. La voz más poderosa no es la más fuerte ni la más persuasiva, sino la más coherente con la historia del hablante. Cuando alguien escucha a una persona cuya vida respalda cada palabra, no hace falta convencer, no hace falta adornar, no hace falta exagerar. La presencia de la verdad se siente sin ser explicada. Y esto es lo que la mayoría no entiende, no importa cuántos libros leas sobre oratoria, ni cuántos cursos tomes sobre comunicación efectiva, si lo que dices no se refleja en tu forma de vivir, tus palabras se desintegrarán en el aire como humo sin sustancia. Mira a las figuras que han cambiado mentalidades, que han quebrado sistemas, que han movido culturas enteras. No hablaban desde el privilegio de la elocuencia, sino desde la autoridad moral de una vida vivida con propósito.
Nelson Mandela, después de 27 años en prisión, no necesitaba gritar para ser escuchado. Su voz era firme porque había encarnado cada uno de los valores que defendía. Su lenguaje tenía peso porque no venía de un papel, venía de la experiencia. Cuando hablaba de perdón, lo hacía con las cicatrices de quien realmente había perdonado. Cuando hablaba de libertad, lo hacía como alguien que había conocido la opresión en carne propia. Esa es la fuerza irrompible que da la coherencia, convierte cada palabra en una extensión del carácter, no en una herramienta retórica. Y sin embargo, vivimos en una era donde el lenguaje se ha desligado de la acción. Donde es común ver a personas llenas de discursos inspiradores, pero vacías de compromiso real. Donde hablar bien se ha vuelto una máscara que oculta la falta de coherencia personal. Por eso, cuando tú eliges hablar con claridad y seguridad desde un lugar de verdad vivida, te diferencias inmediatamente. Porque no estás simplemente diciendo lo que los demás quieren oír, estás exponiendo una visión respaldada por el coraje de actuar. Y en un mundo de palabras baratas, eso es revolucionario. El verdadero comunicador no habla por hablar. Habla para mover. Habla para construir. Habla para sostener el peso de su mensaje con la espalda erguida, con el alma firme, con los pasos alineados con lo que predica. Porque la acción no es el enemigo de la palabra, es su legitimación. Sin acción, la palabra es promesa vacía, es envoltorio sin contenido, es ilusión sin sustancia. Pero cuando actúas con base en lo que dices, cada palabra se convierte en testimonio. Ya no necesitas justificarte, ya no necesitas defender tu posición con argumentos interminables. Tu vida se vuelve tu argumento. Tu disciplina es tu mejor discurso. Y esa es la pregunta que tienes que hacerte si quieres hablar con verdadera claridad. ¿Estoy dispuesto a vivir lo que digo? ¿Estoy dispuesto a sostener mis palabras con mis acciones, incluso cuando duela, incluso cuando no sea conveniente, incluso cuando nadie esté mirando? Porque esa es la prueba real. No lo que dices frente al público, sino lo que eliges hacer cuando nadie te aplaude. Ahí se mide tu autoridad verbal. Ahí se forja la credibilidad que luego sostiene tu voz. Hablar con seguridad no significa nunca tener dudas. Significa tener el valor de hablar a pesar de las dudas, porque tus acciones te recuerdan constantemente quién eres. Es mucho más fácil ser claro cuando no estás tratando de esconder nada. Cuando no estás fabricando una imagen, sino proyectando una esencia. Cuando tus palabras no son decorativas, sino funcionales, porque vienen a servir a una causa más grande que tu necesidad de ser validado. La claridad surge naturalmente cuando la palabra es una consecuencia, no un disfraz. Piensa en los constructores, en los visionarios que pasaron años trabajando en silencio, construyendo en el anonimato, sin reconocimiento, sin audiencia, pero que cuando por fin hablaron, su voz tenía una gravedad que no se podía ignorar. Porque habían trabajado en sí mismos, porque habían sufrido por lo que creían, porque sus manos, sus fracasos, sus caídas, habían tallado una voz sin adornos, sin dudas, sin inconsistencias. Una voz que no pedía permiso para ser escuchada, porque ya había sido probada por la realidad. Y eso es lo que necesitas entender. Si tus palabras no pueden resistir el escrutinio de tu propia conducta, entonces aún no estás listo para hablar con poder. Y no hay nada de malo en eso. Significa que tienes trabajo que hacer. Significa que aún estás en el proceso de convertirte en alguien cuyas palabras se apoyan sobre hechos, no sobre deseos. La claridad no se improvisa. Se entrena. Se gana. Se conquista a través de la disciplina diaria de vivir con intención, de elegir el coraje sobre la comodidad, de actuar cuando sería más fácil quedarse callado. Cuando llegas a ese punto, algo cambia para siempre. Ya no hablas desde el miedo de ser juzgado, sino desde la tranquilidad de saber que lo que dices está respaldado por lo que haces. Ya no te paralizas pensando si estás diciendo lo correcto, porque has construido una identidad lo suficientemente firme como para sostener tus palabras sin necesidad de perfección. Entonces, tu voz se convierte en una herramienta de impacto real, no de presentación superficial. No necesitas aprobación porque ya tienes validación interna. No necesitas adornos porque ya tienes verdad. Y esa verdad, cuando se expresa con claridad y se respalda con acción, tiene un poder que no puede ser detenido. Capítulo 7. La gratitud como raíz de la presencia.
Hay una dimensión de la claridad de la que pocos hablan, no porque no sea importante, sino porque es invisible a simple vista, porque se confunde fácilmente con algo suave, pasivo, emocionalmente decorativo, cuando en realidad es una de las fuerzas más transformadoras que puede sostener una voz firme, una mente clara y una comunicación que realmente conecte. La gratitud. Y no me refiero a esa gratitud superficial que se menciona como fórmula de cortesía o como frase de cierre en discursos motivacionales vacíos. Me refiero a una gratitud profunda, existencial, inquebrantable, que convierte cada palabra en un acto de reconocimiento consciente, cada silencio en un espacio de respeto. Y cada conversación en un puente que se construye no desde la necesidad de imponer, sino desde la intención de compartir lo mejor que se ha recibido. La gratitud auténtica no es un gesto de debilidad, sino un signo de claridad interna. Es la actitud de quien ha entendido que nada de lo que importa profundamente en esta vida se obtiene solo, que cada habilidad, cada lección, cada oportunidad, cada dolor incluso, ha sido un regalo envuelto en formas diferentes, muchas veces difíciles de aceptar al principio, pero fundamentales para que uno se convierta en quien está destinado a ser. Y cuando uno comprende esto de verdad, cuando uno abraza esta idea no desde lo intelectual, sino desde lo vital, desde lo vivido, entonces el lenguaje cambia. Las palabras se llenan de intención. La comunicación deja de ser un intento de destacar o de demostrar valor, y se convierte en un ejercicio de devolución, en una forma de entregar al mundo algo que ya nos fue dado, directa o indirectamente, como semilla. Hablar desde la gratitud no significa suavizar el mensaje, ni hablar con una voz apagada o complaciente. Al contrario, es hablar desde la madurez, desde la conciencia de que el privilegio de tener una voz, de poder articular pensamientos, de tener audiencia o espacio para expresarse, es en sí mismo un acto sagrado. Cuando uno agradece de verdad, no puede comunicarse con arrogancia. No puede usar su voz para destruir, para manipular, para humillar. Porque hay un principio que se vuelve inevitable: la gratitud limpia el ego. Lo desarma. Lo redimensiona. Y al hacerlo, permite que la claridad emerja, no como un efecto técnico, sino como una expresión espiritual de una mente que ha aprendido a reconocer su lugar en el mundo sin subestimarse, pero también sin sobrevalorarse. Si miras a los líderes más magnéticos, aquellos cuya presencia genera una mezcla extraña de respeto y cercanía, notarás que su forma de hablar tiene algo profundamente humano. No se esconden detrás de su conocimiento. No necesitan aplastar a los demás con datos. Hablan desde la certeza, sí, pero también desde la humildad. Y esa humildad no es debilidad. Es claridad. Es saber que no están por encima de nadie, pero que tienen una responsabilidad con lo que saben, con lo que han vivido, con lo que han comprendido. Esa combinación de certeza y gratitud genera un campo invisible que eleva la conversación a otro nivel, porque elimina el ruido del ego y deja que fluya lo esencial. La gratitud también transforma el miedo. Porque muchas veces no hablamos con claridad por miedo al juicio, a equivocarnos, a no sonar como deberíamos. Pero cuando uno está en gratitud profunda, el miedo pierde su fuerza. Porque dejas de hablar para protegerte o defenderte, y empiezas a hablar para contribuir, para ofrecer, para servir. Y eso, por sí solo, genera una energía distinta. La audiencia lo siente. Las personas lo intuyen. Porque hay una enorme diferencia entre quien habla para ser admirado y quien habla para agradecer lo que ha aprendido. El primero necesita atención. El segundo crea conexión. Y la conexión, cuando se da desde este lugar, se vuelve indestructible. Porque ya no depende del estilo, ni del volumen, ni del aplauso. Depende del ancla interior desde donde uno se expresa. Y la gratitud es el mejor ancla que existe, porque te obliga a estar presente. Te obliga a ver lo que sí tienes, lo que sí sabes, lo que sí puedes entregar. La mayoría de la gente vive desde la carencia: no tengo suficiente experiencia, no tengo suficiente carisma, no tengo la frase perfecta, no tengo la seguridad que otros tienen. Pero quien vive desde la gratitud, se enfoca en lo que tiene. Y desde ahí habla. Desde ahí se muestra. Desde ahí lidera. Esto no significa negar la mejora. Significa usar la base correcta. Cuando tu comunicación nace desde la gratitud, estás enraizado. Estás conectado. Estás en el momento. Y eso es lo que genera verdadera claridad.
Porque la claridad no viene de intentar controlar todo lo que vas a decir. Viene de estar completamente presente mientras lo dices. Viene de aceptar que lo que tienes ahora es suficiente para empezar, aunque aún no sea perfecto. Viene de entender que la experiencia, el lenguaje, la madurez verbal se desarrollan a través del uso, a través de la entrega, a través de la práctica, pero nunca desde la parálisis del perfeccionismo. La gratitud te libera de esa trampa. Y finalmente, hay algo más. Algo que no muchos reconocen, la gratitud te humaniza. Y solo cuando te permites ser plenamente humano, tus palabras adquieren poder. Porque entonces dejas de pretender. Dejas de actuar. Dejas de vestir una voz que no es tuya. Y lo que emerge es tu tono real, tu ritmo único, tu forma de pensar limpia, directa, sin el peso innecesario de las expectativas ajenas. Es ahí, en esa honestidad esencial, donde empieza a nacer una voz que no necesita justificación. Una voz que no es solo clara, sino inolvidable. Capítulo 8. Adaptabilidad, el arte de ajustar sin perder la esencia. Hablar con claridad no es repetir siempre lo mismo de la misma forma, como si el lenguaje fuera una estructura fija, inmóvil, impermeable al contexto. Hablar con claridad es tener la capacidad de ajustar el mensaje sin diluir su verdad, de modificar el camino sin perder el destino, de cambiar el tono, la estrategia, el canal, sin alterar el núcleo esencial de lo que uno es y lo que uno representa. La adaptabilidad no es flexibilidad sin dirección, ni conveniencia disfrazada de inteligencia emocional. La adaptabilidad es una forma superior de conciencia, es saber leer el momento, percibir al otro, observar el ambiente y tomar decisiones sobre cómo comunicarte sin dejar de ser tú, sin convertirte en lo que el momento exige. Pero sí siendo capaz de responder al momento desde tu centro, desde tu verdad, desde tu visión. En un mundo que se transforma constantemente, donde las conversaciones se multiplican a una velocidad que jamás la humanidad había experimentado, donde los códigos sociales cambian, las plataformas cambian, los valores aparentes cambian, y hasta los idiomas comienzan a moldearse por lo digital, quien no sabe adaptarse queda relegado a la irrelevancia, aunque tenga razón. No basta con tener algo importante que decir, tienes que ser capaz de decirlo en un idioma que el otro pueda recibir. Y eso requiere inteligencia, pero sobre todo humildad. La humildad de reconocer que el mensaje no sirve de nada si no llega. La humildad de aceptar que hablar con claridad implica ajustar el canal sin deformar el contenido. Que uno puede cambiar la forma, siempre y cuando la esencia permanezca intacta. Y aquí hay una distinción clave: adaptarte no es acomodarte. No es traicionar tu pensamiento para agradar. No es suavizar tu mensaje hasta volverlo irreconocible. No es negociar tu autenticidad para encajar en la sala. Es todo lo contrario. Es dominar tan profundamente tu mensaje, tu historia, tu intención, que eres capaz de moverla con elegancia a través de distintos escenarios sin perder el alma de lo que representas. Es como un músico que no depende del instrumento para hacer música, porque lleva la melodía dentro. Puede tocar con una guitarra o con un piano, puede interpretar en una sinfónica o en una calle vacía, porque la música está en él, no en el entorno. Así debe ser tu voz. Piensa en las grandes figuras de la historia que supieron adaptarse sin perderse. Piensa en Leonardo da Vinci, un genio cuya mente era tan versátil que podía moverse entre pintura, ingeniería, anatomía, filosofía, poesía y ciencia con la misma intensidad, pero que nunca dejó de ser Leonardo, nunca dejó de pensar como Leonardo, nunca dejó de hablar como quien observa el universo desde múltiples ángulos pero con una sola raíz. Eso es adaptabilidad real, saber moverte por distintos mundos sin dejar de habitarte a ti mismo. Cambiar de estrategia sin ceder tu verdad. Hablar diferente sin dejar de decir lo mismo, en su esencia más profunda. Y esto no es teoría. Es necesidad. Porque si quieres hablar con claridad en la vida real, vas a encontrarte con públicos distintos, con niveles de comprensión distintos, con energías distintas, y no puedes esperar que el mundo se adapte a ti. Eres tú quien debe tener la capacidad de moldear la forma en que presentas tu visión sin que la visión se pierda. Eres tú quien debe tener la madurez para distinguir entre lo negociable y lo innegociable. La forma es negociable. El tono es negociable. El orden de los argumentos es negociable. Pero la verdad que representas no lo es.
La esencia que llevas dentro, la visión que te define, el principio que sostiene tu voz, eso debe ser inquebrantable. Y aquí es donde entra el trabajo interno. Porque para poder adaptarte sin desintegrarte, tienes que conocerte. Tienes que tener tan claro quién eres y qué defiendes, que puedas cambiar la superficie sin temer perder el fondo. Tienes que haber hecho el trabajo previo de introspección, de reflexión, de claridad filosófica, de construcción de identidad, que te permite entrar a cualquier sala y seguir siendo tú, aunque la forma en que te expresas varíe. No estás actuando. Estás traduciendo. No estás manipulando. Estás navegando. Hay una gran diferencia entre usar el lenguaje como un disfraz y usarlo como un puente. El primero te aleja. El segundo te conecta. Y no olvides esto, el mundo no necesita más voces rígidas. No necesita más discursos que solo funcionan en un solo contexto. No necesita más personas incapaces de comunicarse fuera de su burbuja ideológica o cultural. El mundo necesita puentes. Necesita voces capaces de ir a donde está el otro sin perderse en el camino. Necesita personas que hablen desde su esencia, pero que sepan hacerlo de formas nuevas, frescas, útiles, humanas. Porque si tú no puedes adaptar tu lenguaje, tu mensaje morirá con la generación que lo entiende. Y la claridad real no es solo para hoy. Es para siempre. Es esa capacidad de que tu voz trascienda contextos sin diluirse en ellos. La adaptabilidad es una forma de amor. Amor por tu audiencia, por tu propósito, por la verdad que representas. Y es también una forma de respeto, respeto por la complejidad del mundo, por la diversidad del pensamiento humano, por la riqueza de realidades que existen más allá de la tuya. Adaptarte no te hace menos fiel a ti mismo. Te hace más útil. Te hace más relevante. Te hace más humano. Porque la voz que no se adapta, se endurece. Y lo que se endurece demasiado, termina quebrándose. Capítulo 9. Resiliencia, la voz que no se rompe. Hablar con claridad no significa hablar desde la comodidad. No significa comunicar únicamente cuando todo está alineado, cuando hay aprobación, cuando hay aplausos o cuando las condiciones externas facilitan la expresión. Hablar con claridad significa ser capaz de seguir hablando incluso cuando tu voz tiembla, incluso cuando las puertas se cierran, cuando las miradas juzgan, cuando los resultados tardan y cuando el cansancio intenta arrancarte las palabras del alma. La resiliencia no es solo resistencia física o emocional, es la capacidad de sostener tu mensaje a pesar de todo lo que intenta hacerte dudar de él. Es continuar pronunciando tu verdad, aunque no tengas garantía de ser entendido, aunque no tengas certeza de éxito inmediato, aunque no sepas cuánto tiempo más tendrás que hablar antes de que algo comience a cambiar. Una voz sin resiliencia es como una vela sincera, puede encenderse, sí, puede incluso iluminar un instante, pero no puede sostener su llama por mucho tiempo. En cambio, una voz resiliente está construida sobre una base que no se desmorona con el primer viento contrario. Porque esa voz no nace de la necesidad de ser escuchada, sino de la urgencia de no callarse. Y aquí está la diferencia: cuando hablas solo para ser aceptado, tu voz dependerá de los demás, pero cuando hablas porque tu alma no te permite callar, entonces tu voz se convierte en una extensión de tu identidad, y no importa cuánto tarde en resonar allá afuera, lo que importa es que esté viva, aquí adentro. Henry Ford, criticado, ridiculizado, rechazado por banqueros y expertos que decían que su visión era imposible, no detuvo su mensaje. No dejó de repetir, de construir, de persistir en lo que creía, aunque el mundo entero parecía sordo. Porque entendía que la voz necesita tiempo para hacerse oír, que la claridad no siempre genera eco inmediato, y que muchas veces, las palabras más verdaderas primero generan resistencia antes que resonancia. Y esa paciencia, esa tenacidad, esa fuerza para seguir expresando la visión incluso cuando todo apunta a que es en vano, eso es resiliencia comunicativa. Y tú, si deseas hablar con verdadera claridad, necesitas forjar en ti ese mismo temple. No basta con tener un buen discurso para cuando todo va bien. Tienes que tener una verdad tan sólida que puedas hablar de ella también cuando todo va mal. Cuando la crítica te quiera silenciar. Cuando la duda te quiera hacer retroceder. Cuando tus propios resultados no acompañen tu mensaje, y aún así decidas sostenerlo. Porque tu voz no puede depender del clima externo.
Tiene que nacer de un clima interno tan claro, tan decidido, tan lleno de fuego y estructura, que ni el rechazo, ni la confusión, ni la incertidumbre logren apagarlo. La resiliencia también implica hablar cuando te has equivocado. Cuando fallaste. Cuando dijiste algo que no resultó como esperabas. Porque no se trata de fingir perfección, sino de demostrar evolución. El que nunca se equivoca no es más claro, simplemente es menos real. El que puede mirar sus errores y aprender, y aún así hablar con el corazón firme y la mirada limpia, ese es el que gana autoridad. Porque la claridad no exige perfección, exige responsabilidad. Y la resiliencia no es endurecerte contra el mundo. Es mantenerte abierto aun cuando el mundo te golpea. Es seguir comunicando con apertura, con madurez, con compromiso, incluso cuando sería más fácil callar o disfrazar la verdad. Y esto, aunque suene contradictorio, también es una forma de belleza. Porque una voz que ha resistido el tiempo, que ha sobrevivido a la duda, que ha hablado en medio de la tormenta, tiene una vibración distinta. No es solo la claridad técnica de la palabra, es la fuerza emocional del trayecto. Es lo que se siente cuando alguien te habla no desde el papel, sino desde la herida transformada en sabiduría, desde la caída convertida en lección, desde la pérdida convertida en luz. Esa voz ya no necesita gritar. Porque el mundo puede ver en sus ojos que está diciendo algo que ha vivido. Por eso, no te preguntes si tienes talento para hablar. Pregúntate si estás dispuesto a seguir hablando cuando nadie responde. Pregúntate si vas a seguir defendiendo tu visión cuando otros la abandonen. Pregúntate si vas a tener el coraje de reconstruir tu mensaje si un día se te cae en pedazos. Porque eso es hablar con claridad, no brillar un día y desaparecer, sino permanecer en el proceso, sostener la coherencia, regresar con más fuerza después de cada silencio, más enfocado después de cada crítica, más conectado después de cada caída. Tu voz no tiene que ser perfecta. Tiene que ser tuya. Y tiene que ser fuerte. No por volumen. No por estética. Por historia. Por constancia. Por verdad. La resiliencia es lo que convierte una idea pasajera en una misión inquebrantable. Es lo que transforma una frase bonita en una declaración de existencia. Es lo que le da peso a tus palabras, porque se sabe que las estás diciendo desde un lugar probado, desde un lugar profundo, desde un lugar que no es teórico, sino vivido. Y una vez que hablas desde ahí, desde ese nivel de compromiso interno, tu claridad deja de depender de la forma. Porque la forma se aprende. Pero la resistencia, esa se construye. Día tras día. Conversación tras conversación. Decisión tras decisión. Hasta que tu voz, sin importar el escenario, ya no se rompe. Solo evoluciona. Capítulo 10. Aprendizaje continuo, el pensamiento que afina la voz. Hay una tendencia peligrosa en el camino de quien comienza a desarrollar una voz firme, clara y segura, la ilusión de haber llegado. La falsa sensación de que ya se tiene la verdad definitiva, que ya no hay nada más que ajustar, que la visión está completa, que la forma de hablar ya no necesita más evolución. Y precisamente ahí, en ese punto donde el ego comienza a disfrazarse de convicción y el estancamiento se esconde bajo la máscara de la confianza, es donde muchas voces poderosas comienzan a morir lentamente, no porque sean erróneas, sino porque dejaron de aprender. La claridad verdadera no es un lugar al que se llega y se permanece. Es una práctica diaria de escucha, de observación, de refinamiento, de humildad intelectual, de compromiso con el pensamiento vivo, no congelado. Porque una voz que no se alimenta se convierte en eco, y un eco, por definición, solo repite lo que ya fue dicho. El aprendizaje continuo no es una opción secundaria. Es el pilar que permite que la claridad no se convierta en rigidez, que la seguridad no se transforme en soberbia, que la experiencia no se vuelva una cárcel que impida explorar nuevas perspectivas. Si quieres tener una voz que atraviese generaciones, culturas y situaciones diversas, necesitas estar dispuesto a permanecer eternamente en el rol de aprendiz, no desde la inseguridad, sino desde la conciencia plena de que el mundo cambia, las personas cambian, tú cambias, y por lo tanto, tu forma de entender, interpretar y expresar también debe cambiar. No se trata de traicionar tu mensaje, sino de afinarlo. No se trata de dudar de tu visión, sino de fortalecerla a través del contraste, del diálogo, de la escucha profunda. Mira a los verdaderos sabios,
A aquellos que han influido no por imponer, sino por inspirar. No eran los que hablaban desde el pedestal de la superioridad, sino los que sabían escuchar, los que hacían preguntas, los que reconocían que cada ser humano, sin importar su historia, su cultura o su nivel de educación, tenía algo que enseñarles. Esa apertura constante al aprendizaje les permitía hablar desde un lugar distinto. No hablaban como los que ya lo saben todo. Hablaban como los que han visto mucho, pero aún están viendo. Como los que han comprendido mucho, pero aún están comprendiendo. Esa actitud mental genera una forma de claridad mucho más poderosa, porque está viva, está en movimiento, está conectada con el presente. Y tú, si quieres construir una voz que no solo impacte hoy, sino que evolucione contigo, necesitas cultivar la curiosidad como una disciplina. Necesitas leer no solo para acumular información, sino para entrenar tu capacidad de pensar. Necesitas tener conversaciones no para imponer tu punto de vista, sino para encontrar fisuras en tu propio pensamiento y desde ahí fortalecerlo. Necesitas tener la humildad de reconocer cuando una idea que defendías ya no tiene el mismo peso, y la valentía de actualizar tu discurso sin perder tu identidad. Porque una identidad madura no se define por lo que repite, sino por su capacidad de integrar nuevos aprendizajes sin disolverse. Hablar con claridad implica saber cuándo callar para escuchar. Saber cuándo hacer una pausa, no por miedo, sino por respeto. Saber cuándo cambiar de opinión, no por debilidad, sino por evolución. Y eso solo es posible si tu mente sigue creciendo al mismo ritmo que tu voz. Si tu pensamiento no se queda atrapado en versiones anteriores de ti mismo. Si entiendes que cada experiencia, cada error, cada nueva información, cada conversación inesperada puede ser el combustible que afine tu forma de ver y, por lo tanto, tu forma de decir. Y esto no significa caer en la inseguridad constante, en el relativismo sin base, en la falta de dirección. Significa tener raíces profundas y ramas flexibles. Significa estar tan comprometido con la verdad que no te importa si esa verdad exige que actualices tu forma de expresarla. Significa que no estás casado con una frase, ni con una estructura, ni con una fórmula, sino con un propósito. Y ese propósito, si es real, exigirá que crezcas, que te desafíes, que reestructures, que reinventes. Porque nada que esté vivo permanece igual. Y si tu voz está viva, no puede ser una repetición. Tiene que ser una expansión. El aprendizaje continuo también te salva del cinismo. Porque cuando dejas de aprender, comienzas a ver todo como repetición, como manipulación, como espectáculo. Pero cuando sigues aprendiendo, incluso lo que ya conoces adquiere nueva profundidad. Incluso las ideas más antiguas se renuevan. Tu lenguaje se vuelve más preciso. Tus ejemplos se vuelven más actuales. Tus referencias se amplían. Tu empatía crece. Y eso se nota. La gente lo siente. Porque una voz que aprende se siente fresca, se siente viva, se siente honesta. No suena a guión. Suena a exploración compartida. Y ahí está la verdadera autoridad. No en sonar perfecto, sino en sonar real. No en tener siempre la última palabra, sino en saber cuándo dar paso a otras voces. No en dominar el escenario, sino en seguir siendo alumno incluso cuando otros te ven como maestro. Porque el que deja de aprender, comienza a repetir. Y el que repite, comienza a apagarse. Pero el que aprende, se renueva. Y cada vez que habla, trae algo nuevo. Una nueva visión. Una nueva metáfora. Una nueva pregunta. Y eso es lo que el mundo necesita. Voces que sigan evolucionando, no por necesidad de cambiar, sino por pasión por descubrir. Capítulo 11. La claridad como responsabilidad moral. Llega un momento en el camino de todo ser humano que ha decidido hablar con propósito, en el que debe hacerse una pregunta que va mucho más allá de la forma, mucho más allá del estilo, mucho más allá de la habilidad técnica de articular ideas, y esa pregunta es: ¿estoy dispuesto a asumir el peso de lo que mi voz representa? Porque hablar con claridad no es simplemente ser entendido, es también aceptar que, una vez que tus palabras salen al mundo, tienen consecuencias, impacto, influencia, dirección. La claridad, en su forma más profunda, no es un logro estético, sino una decisión moral. Es el compromiso de decir lo que es verdadero, útil, necesario, incluso cuando sería más fácil callar,
incluso cuando sería más cómodo disfrazar lo esencial detrás de lo aceptable, incluso cuando esa claridad pueda incomodar a otros o cuestionar estructuras que llevan demasiado tiempo protegidas por la ambigüedad. Una palabra clara es como una flecha, no se puede deshacer. Una vez lanzada, viaja, atraviesa, impacta, despierta. Por eso hay tanto miedo a la claridad real. Porque la claridad, cuando es auténtica, desestabiliza. No se presta al juego diplomático de decir sin decir. No juega al equilibrio artificial entre lo que se piensa y lo que se espera. No busca salvar apariencias. Busca honrar realidades. Y esa clase de lenguaje, tan escasa hoy, tan rara en los entornos donde se prefiere la corrección política a la honestidad valiente, requiere una columna vertebral interna que no se puede fingir. Requiere una ética del habla, un principio rector que no se negocia, el de que cada palabra emitida debe ser un acto de conciencia, no de conveniencia. No puedes hablar con claridad verdadera si tu principal preocupación es agradar a todos. No puedes comunicar desde un lugar íntegro si tu prioridad es evitar fricciones, si prefieres el confort del consenso vacío a la incomodidad de una verdad incómoda. La claridad exige sacrificios. Te obliga a decir esto sí y esto no. Te obliga a trazar límites. A defender ideas que aún no son populares. A sostener el mensaje incluso cuando duela, incluso cuando genere rechazo, incluso cuando implique pérdidas. Pero ahí está precisamente el valor. Porque si tu voz solo está disponible cuando hay aplauso, entonces tu voz no es tuya. Es del aplauso. Pero si sigues hablando desde tu núcleo incluso cuando lo que dices va contra la corriente, entonces estás ejerciendo la forma más pura de liderazgo, la del pensamiento libre que ha decidido no traicionarse. Y eso tiene un precio. Porque cuando hablas con claridad, te expones. Ya no puedes escudarte en la vaguedad. Ya no puedes disfrazar el error detrás del lenguaje ambiguo. La claridad te obliga a ser transparente, no solo en lo que dices, sino en lo que haces. Te obliga a vivir a la altura de tus palabras. Y por eso no todos quieren claridad. Muchos prefieren sonar sofisticados, pero seguir siendo opacos. Prefieren discursos adornados que no comprometan. Pero tú, si has llegado hasta aquí, si estás leyendo estas palabras, si estás entrenando tu mente, tu voz, tu mensaje, es porque estás hecho para algo más grande que el aplauso superficial. Estás hecho para decir cosas que importan. Estás hecho para hablar con el peso moral de quien entiende que el lenguaje es una herramienta de transformación, no de manipulación. Piénsalo así, cada vez que hablas, modelas una forma de ver el mundo. Modelas lo que otros entenderán como justo, como posible, como aceptable. Tu voz no es solo tuya. Tiene eco. Tiene reflejo. Tiene alcance. Y por eso es tu deber entrenarla, refinarla, cuidarla, elevarla. No como un ejercicio de perfeccionismo, sino como un acto de respeto hacia quienes te escuchan, hacia lo que representas, hacia la posibilidad de influir en la conciencia colectiva con integridad. Porque si tú hablas desde el ruido, contribuirás al ruido. Pero si hablas desde la claridad, serás parte del orden. Serás parte de la evolución. Y no necesitas ser una figura pública para que esto tenga sentido. No necesitas un micrófono, un escenario, una audiencia masiva. Porque la claridad no empieza afuera. Empieza en tus conversaciones íntimas. En cómo hablas con quienes amas. En cómo nombras tus emociones. En cómo enfrentas una conversación difícil sin esconderte en excusas, sin adornar lo que sabes que debe ser dicho con valentía. Empieza cuando decides no ser otro personaje más que dice cosas bonitas sin vivirlas. Empieza cuando te miras al espejo y sabes que lo que estás diciendo allá afuera es coherente con lo que realmente eres. Esa clase de claridad, por más silenciosa que sea, transforma. Así que entiende esto, hablar con claridad no es un privilegio ni un talento. Es una responsabilidad. Es un llamado. Es una práctica diaria de honestidad. Porque tu voz no es solo un medio para avanzar tus ideas. Es también un reflejo de tu carácter. Y si ese carácter se sostiene en la verdad, en la coherencia, en el pensamiento consciente, entonces cada palabra que digas será una semilla. No siempre verás su fruto inmediato. Pero alguien la escuchará. Alguien la llevará consigo.
Alguien cambiará su forma de ver el mundo por lo que tú te atreviste a decir con claridad. Capítulo 12. El legado de tu voz. Al final de todo, cuando los escenarios se apagan, cuando los rostros cambian, cuando las redes sociales envejecen y los micrófonos se silencian, lo único que realmente permanece es el eco de lo que dijiste y la forma en la que lo viviste. Porque tu voz, aunque no la veas, deja rastro. No es un fenómeno efímero, no es un soplo que muere al pronunciarse. Tu voz moldea. Tu voz siembra. Tu voz, cada vez que habla desde la verdad, desde la claridad, desde la integridad, deja una marca silenciosa en las mentes y corazones de quienes te escuchan. No importa si te recuerdan por nombre o no. Lo que importa es si, gracias a tu forma de expresarte, alguien tomó una decisión distinta, alguien se atrevió a hablar cuando antes callaba, alguien recuperó una parte de sí mismo que había sido silenciada por años. Porque comunicar no es solo decir. Comunicar es transferir energía. Comunicar es comprometerse con algo más grande que uno mismo. Comunicar es dar forma a lo invisible, poner palabras donde antes solo había confusión, nombrar lo que otros sienten pero no saben cómo explicar. Y eso, cuando se hace con claridad, se convierte en legado. Un legado no de frases célebres, no de discursos virales, sino de transformación real. Hay personas que con una sola conversación cambian el rumbo de una vida. Hay frases que se dicen una sola vez y se graban para siempre en la conciencia de quien las escucha. Y tú tienes esa capacidad. Pero solo si eliges usar tu voz como lo que realmente es, una extensión viva de tu pensamiento, de tu experiencia, de tu visión, de tu historia. No esperes un escenario para hablar con poder. No esperes la validación externa para empezar a afilar tu mensaje. No necesitas títulos ni certificaciones para expresar lo que has vivido. Lo que necesitas es compromiso. Compromiso con la claridad. Compromiso con la verdad. Compromiso con el impacto que deseas dejar, incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando las dudas te visitan, incluso cuando el mundo parece más interesado en el ruido que en el contenido. Porque el ruido pasa. Pero la claridad permanece. El espectáculo se desvanece. Pero la voz que nace de la integridad resuena más allá del tiempo. Y aquí es donde todo converge. Cada capítulo anterior, cada idea, cada fundamento, la mente disciplinada, la creencia firme, la visión clara, la acción coherente, la gratitud profunda, la adaptabilidad consciente, la resiliencia inquebrantable, el aprendizaje constante y la responsabilidad moral, todo eso construye una sola cosa, tu voz como legado. No como herramienta para brillar, sino como canal para servir. No como instrumento de vanidad, sino como reflejo de evolución. Porque cuando hablas desde tu verdad más pulida, más probada, más vivida, tu voz deja de ser tuya. Se vuelve parte del tejido humano. Se convierte en recurso. En guía. En faro. Y ese es el verdadero propósito de todo este proceso. Así que ahora que sabes lo que implica hablar con claridad, no vuelvas a trivializar tus palabras. No las uses como si fueran inofensivas. No las desperdicies en justificaciones, en poses, en máscaras. Usa tu voz con intención. Usa tu voz con coraje. Usa tu voz con el tipo de cuidado que uno tiene cuando sostiene fuego entre las manos, sabiendo que puede destruir, pero también sabiendo que puede encender. Y si eliges encender, hazlo completo. Habla cuando tengas miedo. Habla cuando no tengas todas las respuestas. Habla aunque tiemble tu voz, porque lo importante no es que suenes perfecto. Es que suenes real. Y cuando dudes, como todos dudamos, recuerda esto, tu voz no tiene que ser la más fuerte, ni la más técnica, ni la más admirada. Tiene que ser la más tuya. La más consciente. La más coherente con lo que tú sabes que es verdadero. No necesitas ser reconocido para ser relevante. Lo único que necesitas es estar dispuesto a ser radicalmente honesto, incluso si eso te hace vulnerable, incluso si eso te expone, incluso si eso te obliga a decir lo que otros no se atreven. Porque alguien, en algún lugar, necesita exactamente eso. Alguien está esperando que tú digas lo que ellos no pueden poner en palabras. Y tú puedes hacerlo. Si eliges hacerlo. Y cuando ya no estés, porque llegará el día en que tu cuerpo se detenga, en que tu tiempo en esta tierra se haya cumplido,
Lo único que quedará de ti serán tus obras, tus decisiones y tu voz. ¿Qué tipo de rastro habrá dejado tu forma de hablar? ¿Qué ideas habrás defendido con fuerza? ¿Qué silencios habrás roto? ¿Qué corazones habrás tocado? ¿Qué conciencia habrás elevado? Que tu legado no sea solo lo que hiciste. Que tu legado sea también lo que dijiste y cómo lo dijiste. Porque al final, la voz que verdaderamente importa no es la que sonó más fuerte. Es la que encendió más mentes.